Bien, buenas tardes, vamos a continuar. Bueno, vamos a revisar otro concepto, bueno, que ya les había comentado que igual les puede ser de utilidad. En este caso, bueno, sería como material complementario o adicional. Bueno, sin embargo, es un tema o concepto que normalmente puede aparecer cuando estamos tratando de identificar patrones o comparar imágenes. Entonces, bueno, ya sea que utilicemos las herramientas que ya hemos visto a lo largo del curso para hacer comparación de imágenes y incluso ya si las aplicándolo ya también al análisis de la señal de video, bueno, simplemente recordar que en todo momento, pues básicamente lo que estamos haciendo es trabajando con imagen. Entonces, les digo, ya como material complementario o adicional a las herramientas que ya vimos para hacer comparación de imágenes, pues vamos a encontrar lo que llamamos los momentos invariantes de Hu, que bueno, de la misma forma, bueno, también ya les tocó hacer una investigación o una actividad al respecto de estos momentos. Simplemente eh, se los voy a describir así a modo de repaso o de revisión de esa actividad, nada más para que vean eh, cuál sería el procedimiento de uso de este tipo de herramientas. Aquí nada más recordarles que la comparación que hemos hecho con las herramientas previas, simplemente decíamos que eran métricas, pero donde esas métricas, entre comillas, presentaban o tenían unas ciertas restricciones. Por ejemplo, o así la más evidente sería que cuando nosotros utilizábamos el primer método de calibración, decíamos que un requisito era que los objetos deberían de guardar o mantenerse a la misma distancia para poder respetar o para que ese procedimiento de calibración fuera funcional. Y ya que si de pronto nosotros observábamos un cambio en la distancia o incluso cambiáramos nosotros el enfoque de la propia cámara, pues lo que iba a suceder es que los objetos ya se iban a ver un poco más cerca o bien más alejados. Y bueno, aquí el problema se traduciría si es que basáramos nuestro método de comparación en la superficie o en el área que tiene un objeto en comparación con otro, pues ahí al hacer ese efecto de zoom, acercamiento o alejamiento, pues ya básicamente tendríamos otra perspectiva de los objetos. Eso quiere decir que desde el punto de vista ya de procesado de imágenes, pues quizás íbamos a generar o hacer estimaciones de la superficie de mayor tamaño, pensando en un zoom de acercamiento, o bien incluso unas estimaciones de menor tamaño pensando en un zoom de alejamiento, ¿vale? Ese era un posible detalle de esos métodos, y bueno, es decir, así funcionaban porque simplemente son métricas. Sin embargo, pues sí hay forma de que nosotros tomemos en cuenta todas esas consideraciones, nada más que si lo hacemos de manera individual, pues quizás la rutina o el algoritmo nos iba a quedar un poco más complejo, ¿vale? Entonces, la misma situación que teníamos con el asunto del zoom o de los objetos que se acercaban o se alejaban de la cámara, pues ese pudiéramos decir que es un problema de escala o escalado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que aunque nosotros tenemos los objetos que siguen siendo de la misma clase, sin embargo están escalados, es decir, o están multiplicados por un factor mayor a la unidad, donde en todo caso el objeto se verá con dimensiones mayores, o por una constante menor a la unidad, donde en todo caso el objeto tendrá dimensiones menores al objeto original. Entonces, ese sería lo que se le conoce como un problema de escala. Adicional al problema de escala relacionado con el tamaño, otro problema común que quizás podamos encontrar eh, durante el manejo del procesado de imágenes es el problema de orientación, ¿sí? Nosotros, bueno, hemos estado diciendo que consideremos
que los productos o piezas se trasladan en una banda transportadora y donde en esa banda pues deben de caer de manera aleatoria, ¿vale? ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que cuando estemos capturando ya sea la imagen o el video, pues aunque estemos hablando de objetos de la misma clase, sin embargo van a aparecer con diferente orientación. Entonces el sistema de visión debe ser lo bastante robusto para identificar que aun cuando vienen objetos en diferentes orientaciones, estamos hablando exactamente del mismo objeto, ¿vale? Entonces ese es el problema llamado de orientación. Entonces fíjense, ya tenemos el problema de la rotación u orientación y el problema de escala. Y bueno, también tendríamos el problema de traslación, pero bueno, ese de manera indirecta o si no se han percatado, el problema de traslación, pues ese ya lo hemos ido resolviendo a partir de lo que era el centro de masa, ¿sí? En alguna actividad donde les solicitaba que incluso para poder hacer la comparación, tendríamos que trasladar los objetos hacia el mismo punto centro de masa para poder aplicar las métricas. Entonces ahí o con esa estrategia lo que estábamos haciendo es resolviendo el problema de traslación. Ese cómo se puede plantear, pues que básicamente si yo tengo dos objetos de la misma clase, es decir, pensemos eh, en, en dos tuercas, pero que para yo poder comparar esas dos imágenes, es decir, viene una tuerca en una cierta posición dentro de la imagen 1 y viene una segunda tuerca de la misma clase, pero en otra posición dentro de la tuerca 2. Y bueno, ahí en apariencia, si hiciéramos una comparación directa, se me ocurre quizás una resta, suma, multiplicación o lo que sea más adecuado, que nos provea información, pues a lo mejor de pronto hacerlo tal cual vienen las imágenes es un poco desventajoso, porque quizás los objetos pues no vienen en la misma ubicación dentro de la imagen, ¿vale? Entonces ahí en ese sentido, ¿qué es lo que hacíamos? Pues utilizábamos el centro de masa de cada objeto y antes de aplicar la operación de métrica o de comparación, pues tomábamos como requisito que los dos objetos deberían de estar dentro del mismo centro de masa, ¿vale? Que les digo, eso ya lo hemos venido haciendo. Entonces, al igual que tenemos el problema de desplazamiento o traslación, el problema de rotación u orientación y el problema de escala, vean que esos tres problemas, básicamente nosotros podríamos atacarlos de alguna manera con las matrices de transformación homogénea que también ya revisamos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que el problema solamente se tratara de orientación, pues antes de poder decidir si los dos objetos eran de la misma clase o no, pues previamente tendremos que hacerlos empatar en una orientación fija. Es decir, nosotros quizás tomar un punto de referencia de los objetos y luego rotarlos a ese mismo punto de referencia. Ahí con eso ya estaríamos nosotros un poco resolviendo el problema de la orientación y obviamente pues ya con las pruebas veríamos si el método que seguimos es el adecuado, ¿vale? Ahí fíjense que el preprocesamiento o procesado de imágenes que tenemos que hacer previamente hacer a la comparación, primero tendríamos nosotros, de acuerdo a la forma o alguna característica que tengan los objetos que quiero comparar, seleccionar un puntos de interés. Y luego esos puntos de interés, ya sea de forma manual o bien de manera automática, nosotros darles una orientación. Y ahora sí, todos los objetos que vengan dentro de la banda, pues aplicarles el mismo método, seleccionar puntos de referencia y una orientación. Y ahora sí, diríamos que ya hemos atacado el problema de la variación a la rotación u orientación, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos las herramientas de las matrices de transformación homogénea y en base a ellas, pues podemos nosotros describir alguna trayectoria o procedimiento, ¿vale? Esa es una forma. Obviamente, otra forma basada en la información geométrica que tienen los objetos, se desarrolló a partir de los parámetros llamados momentos invariantes. Pues resulta que estos momentos o momentos invariantes
pues los utiliza, los define un autor llamado Hu, de ahí que, bueno, se desprende su nombre, ¿no? Que se llaman los momentos invariantes de Hu. Entonces, bueno, aquí podemos decir, los momentos invariantes son características geométricas de los objetos que aparecen en escena. Seguido, se pueden utilizar estos momentos para tareas de identificación de patrones o comparación de objetos o comparación de objetos. Seguido, estos son invariantes, bueno, vamos a poner, perdón, estas características son invariantes a la escala orientación y traslación. Son invariantes a la escala, a la orientación y a la traslación. Vemos entre otras propiedades. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nada más que son el tipo de problemas, vamos a decir, más comunes que vamos a encontrar referentes a escala, orientación y traslación. Aunque, bueno, ya si entramos a detalles morfológicos o geométricos, pues se resulta que este tipo de características, llamados momentos invariantes, también nos van a proporcionar información al respecto de eso. Por eso es que aquí hablo entre otras propiedades, pero principalmente aquí para nosotros, pues un uso muy directo que le podemos dar es comparar esos objetos que presenten, por ejemplo, diferente escala, distinta orientación e incluso diferente traslación. Esto ya sin la necesidad que nosotros tengamos que estar utilizando las matrices de transformación homogénea o directamente estar aplicando traslaciones. Toda esta información, vamos a decirlo, o por decirlo de alguna manera, ya viene integrada o ya viene compactada dentro de estas características llamadas momentos. ¿Sí? De hecho, por eso la ventaja de utilizar las expresiones para los momentos invariantes, porque les digo, de alguna manera ya integran esta información y nosotros ya no tendríamos que hacer operaciones adicionales para saber si los objetos que estamos procesando presentan estas variaciones. ¿Sí? Simplemente lo único que tendríamos que hacer es comparar las características, quizás contra un objeto de referencia, y bueno, obviamente utilizar alguna métrica numérica, ¿vale? Pero ya vean que la comparación ya será a nivel de vectores de números y ya no nos tendríamos que meter con estar comparando, procesando más las imágenes.
Las imágenes, lo único que haríamos como procesado sería para poder hacer el cálculo de estos momentos invariantes, y una vez que ya tengamos esas características en términos de números, pues las comparaciones ya solamente se harán a nivel numérico. Y bueno, aquí nada más por comentarles, aquí tendríamos, bueno, de hecho aquí este sería como un ejemplo donde tenemos un objeto. Bueno, ven aquí la manipulación que estoy haciendo, diríamos. Bueno, fíjense, básicamente esta sería la situación. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, ¿vale? Y luego que fue capturado con en esa orientación y con esa escala. Por ejemplo, si lo comparo directamente con el que aparece aquí en la segunda imagen, de entrada vemos que ya tiene una escala diferente, ya las dimensiones se ven distintas, la orientación también cambia un poco, pero aquí tenemos que estamos hablando básicamente del mismo objeto. Y luego del lado derecho sucede lo mismo, tenemos una escala y una orientación diferente al objeto original. Entonces, por ejemplo, fíjense todo el procesado que tendríamos que hacer si nosotros hiciéramos la comparación directamente entre las imágenes. De entrada, no sé, se me ocurre algo así muy directo, es una resta, una diferencia. Vean que, por ejemplo, las dimensiones de esta matriz ya son muy distintas a esta y a esta. Ahí ese ya es un problema de escala, ¿sí? Que ya no es tan, vamos a decir, tan sencillo de resolver. Obviamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero verificar las dimensiones del objeto de mayor tamaño, y luego nosotros tendríamos que redimensionar estas matrices. Quizás si logramos separar el fondo del objeto, pues nada más trabajaríamos con el puro objeto, pero bueno, de cualquier manera tendríamos que aplicar aquí unas operaciones de zoom para tratar de que las dimensiones coincidan de la mejor manera contra el objeto original. Y una vez que hayamos encontrado, fíjense que ya de entrada tendríamos que generar un algoritmo que sintonice cuál es la mejor escala para que se ajuste a este tamaño. Ahí ya el primer problema. Y ya una vez que lo hagamos hecho, pues ahora sí viene el método de comparación. Y ahora sí, si quieren, pudiera hacer una resta, ¿vale? Pero en este, les digo, en ese algoritmo de autoescala, por llamarlo de alguna manera, pues vean lo que no estoy atacando, cuál problema no estoy atacando, el de la orientación, ¿sí? Entonces, cuando ya haya encontrado, por decir algo, la escala adecuada, pues me va a decir que este objeto es diferente a este. ¿Por qué? Porque están en diferente orientación. Entonces, ahí es donde entra el problema de la orientación, ¿sale? Ahora bien, vamos a suponer que ya lo logramos orientar. Entonces, dentro de esa orientación, a lo mejor este objeto, si lo traslapo con este, va a quedar de este lado, aquí encima. Otra vez, si hago la comparación directa, ya resolví escala, traslación, perdón, escala y rotación, pero ahora aquí me falta la traslación. Entonces, tengo que aplicar ahora una operación traslación para que quede directamente sobrepuesto en el objeto y la comparación sea un poco más válida, o en otras palabras, sea más equilibrada, ¿vale? Entonces vean cómo, hablando de objetos de la misma clase, y les digo, esto bajo el supuesto que vienen así arrojados o acomodados de forma aleatoria dentro de la banda transportadora, y esto lo tuviera que traducir el sistema de visión para el robot y que le pudiera indicar que son objetos de la misma clase, pues tendríamos que hacer ese conjunto de métodos que les acabo de describir. Pero aquí es donde entra lo que les vimos ahorita previamente, que eran
los momentos invariantes de Hu. Le calculamos los momentos invariantes de Hu a esta imagen, calculamos los momentos invariantes de Hu a esta imagen, calculamos los momentos invariantes de Hu, que a final de cuentas simplemente va a ser un vector de números el resultado. Entonces, ya puedo yo simplemente hacer una comparación directa entre esos números. Y esos números me van a decir si este momento o si los momentos de este objeto son iguales o parecidos a los momentos de este objeto, o bien si son parecidos a los momentos de este objeto. Y bueno, pues ahí podemos utilizar cualquier regla que conozcamos. Otra vez, lo más rápido es una resta. Otro parámetro del cual ustedes conocen es ¿cómo se llama? La distancia euclidiana. La distancia euclidiana no es otra cosa más que, si hablamos de vectores, calcular la norma de un vector, ¿sí? Es decir, fíjense, en general existen, o se le llama 7 momentos invariantes de Hu, son 7. Los momentos relacionados o que nos proporcionan la mayor cantidad de información hacia la escala, la orientación y la traslación son los primeros dos momentos de Hu. Entonces, si mi problema se traduce solamente a escala, orientación y traslación, es suficiente con que yo utilice solamente esos dos momentos de Hu o esos dos momentos invariantes de Hu. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a tener un vector de dos datos, que serían los dos momentos para este objeto. Aquí otro vector de dos datos para este objeto y otro vector de datos de dos datos para este objeto. Entonces, ¿cómo comparo esos datos? Pues una forma, les decía, puedo yo obtener la diferencia de cada dato, de los dos de este contra este, de los dos de este contra este, y ver, por ejemplo, cuál es la diferencia más pequeña. Yo sabré que si es más pequeña este con este, pues entonces quiere decir que este es de la misma clase. Y lo mismo, si es de este con este, también es pequeña, donde nosotros vamos a definir o vamos a establecer un rango para definir ese pequeño, que en términos ideales diremos que es 0, para decir que ambos objetos efectivamente son de esta clase. O bien utilizamos otra medida u otra métrica, que es lo que yo les acabo de mencionar, que es la distancia euclidiana, donde en esa distancia euclidiana, bueno, ya sabemos que no es otra cosa más que bueno, aquí como son vectores de dos datos, esa distancia euclidiana se traduce a lo que conocemos como el teorema de Pitágoras, ¿sí? O calcular la magnitud de un vector de dos dimensiones. Entonces también se traduce a eso, esa es otra medida. Otra y algo más elaborado, pues igual incluso puede ser la lógica difusa, donde ustedes a partir de la lógica difusa, bueno, aquí yo les pongo el ejemplo de 3 imágenes, pero si hablamos de 100, 20, 50, 500 o la cantidad de imágenes que sean, a lo mejor ustedes pueden ir definiendo funciones de membresía. Y dentro de las posibles distancias que hay entre los diferentes objetos, por ejemplo, si necesitamos identificar dos clases, a lo mejor ustedes pueden definir dos funciones de membresía, donde tendrá cada una de esas funciones pues un determinado rango, ¿sí? Obviamente quizás la variable de estimación pues igual sea esta distancia euclidiana, pero como ya no solamente tengo un solo objeto de la misma clase, sino voy a tener imágenes que pertenecen a dos o tres o más objetos o clases, entonces quizás yo puedo establecer rangos de comparación y bueno, ya sea que lo resuelva, si es que es muy fácil distinguir o diferenciar estos rangos, pues básicamente en un programa lo resuelvo con un bucle if. Si no es tan fácil diferenciar esos rangos, pues ahí es una aplicación natural de lo que es la lógica difusa, ¿sí? Entonces definimos unos rangos a través de las funciones de membresía y funciones bueno, ya con la evaluación de las funciones de pertenencia, pues ya sabemos si los objetos son de una clase o no, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente para que vean el uso que se le podría dar a las características de los momentos invariantes ya obtenidas como valores numéricos. Bueno, pues el total que el punto de partida o la ecuación más general de lo que son estos momentos invariantes es lo que se les llama los momentos centralizados, ¿sí?
Entonces, como hablábamos de lo que es la características geométricas, pues normalmente estos de los momentos centralizados se estiman en relación hacia lo que es el centro de masa de lo que es el propio objeto. Entonces, a partir de esa información, se obtiene una ecuación que se le conoce como momentos centrales, ¿sí? Entonces, esa ecuación es la que tenemos aquí, donde básicamente, ¿qué es lo que entra en juego? Vean, son el centro de masa en X y el centro de masa en Y de lo que es el objeto de interés dentro de la imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, a cada coordenada, que bueno, ¿qué es lo que significa esto? Dice, donde X y Y pertenecen a O, en este caso O es el objeto de interés. En otras palabras, de la imagen no estaríamos procesando todos los píxeles, sino nada más los píxeles que pertenecen o forman parte del objeto. Es por eso que aquí dice que las coordenadas X y Y se refieren a las posiciones de los píxeles del objeto. Entonces, a cada posición X del objeto le restamos la centro de masa en X y a cada posición Y se le resta el centro de masa y vean que en ambos casos se eleva a la potencia P y a la potencia Q, y todo eso, bueno, se efectúa la resta, se hace la resta y luego se hace el producto y se multiplica todo ese factor por, otra vez, por las intensidades. Acuérdense, estas son coordenadas, se multiplica por la intensidad en la coordenada X y. Sería la forma de escribir esta ecuación. Ahora bien, dice, si utilizamos imágenes binarias, acuérdense que en la imagen binaria, normalmente pues el fondo lo mandamos a cero y los píxeles que pertenecen al objeto los asignamos la unidad. Entonces pues, se puede hacer una simplificación de esta ecuación si trabajamos con imágenes binarias. Fíjense, si utilizamos imagen binaria, entonces la intensidad de las imágenes es igual a la unidad. Entonces si utilizamos esto en esta ecuación anterior, se produce que nos queda que la matriz de, perdón, la ecuación de momentos centralizados se simplifica a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas intensidades, insisto, si trabajamos con una imagen binaria, nos queda que los momentos centrales se obtienen con esa ecuación. Donde para indicar a qué momento central nos referimos, pues es donde nosotros le damos un valor entero a P y a Q. En términos generales o en términos de la expresión general, diríamos que esa es la ecuación para obtener los momentos centrales de una imagen binaria. O bien, si la tenemos en color o en gris, pues utilizamos esta, donde aquí ya sabemos que hay que multiplicar por la intensidad de cada píxel composición XY. Ahora bien, una vez que se tienen esos momentos centrales, normalmente, si los calculamos de esta manera, esos momentos centrales serían, vamos, se le llama que son sensibles a las dimensiones o al tamaño del objeto, ¿sí? Entonces, para evitar que estos momentos sean sensibles o estén cambiando demasiado, si es que tenemos un objeto de tamaño muy pequeño y otro de tamaño muy grande, entonces esos momentos centrales se van a normalizar y se definen los momentos centrales normalizados. Entonces, esos momentos centrales normalizados no es otra cosa más que los momentos centrales, o sea, la ecuación anterior, pero se normalizan en relación con quién? En relación al momento 0, 0. Ahorita veremos, aquí está definido el momento 0, 0, pero entonces estos momentos M sub P y Q se normalizan, aquí está M sub P y Q se normalizan con el momento M0, 0 y da origen a lo que le llamamos los momentos centrales normalizados. Ahora bien,
veamos. Para poder obtener esos momentos centrales normalizados, necesitamos obtener este momento llamado de orden cero de la siguiente manera. Simplemente para obtenerlos, pues recurrimos a la definición de momentos centrales, que es este. Y, ok, bueno. Que dijimos que este es para la binaria, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí vean cómo se aplica la ecuación. Es M 0, 0. Quiere decir que es P vale 0 y Q vale 0. Perdón. Acuérdense que aquí P y Q funciona como exponente. Si esto vale 0, ¿cuánto nos va a quedar esto? Nos queda la unidad de esto. Y si este también vale 0, entonces nos queda la unidad de esto. ¿Vale? Entonces nos queda 1 por 1. Y si hablo de una imagen binaria, pues aquí serían puros 1. Entonces sería una sumatoria de 1. ¿De qué tamaño? Pues de las dimensiones del objeto. En otras palabras, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Bien, bueno, aquí ya escrito, aquí ya más simplificado. Aquí habíamos dicho que la diferencia de x menos el valor central de x y y menos el valor central de y nos daba la unidad por la potencia 0 y 0. Y simplemente nos quedaba la sumatoria de la intensidad de la imagen. Que yo les decía que si estoy hablando de una imagen, perdón, de una imagen binaria, entonces quiere decir que esto me representa a quién. Fíjense, solamente estoy incluyendo en la sumatoria la intensidad de los píxeles de la imagen binaria. Si yo hago la sumatoria de eso, que estoy obteniendo? Es decir, aquí solamente estoy incrementando de uno en uno cada uno de los píxeles que pertenecen al objeto. En otras palabras, este momento, ¿a quién me representa? Me representa a el área o la superficie del objeto en píxeles. Que bueno, nosotros ya habíamos visto antes que el área, bueno, y de hecho de aquí lo observamos, que el área de un objeto simplemente consistía en contabilizar los píxeles que pertenecen al objeto. ¿Vale? Entonces, hasta aquí ya tenemos el área. O este momento me representa el área. Quiere decir que para que yo obtenga los momentos centrales normalizados, lo único que tengo que hacer es cada expresión o cada momento, cada momento m sub p y sub q, simplemente lo tengo que dividir entre el área del objeto y ya tengo el momento central normalizado. ¿Vale? Bueno, y luego podemos hacer o seguir esa misma definición de los momentos para diferentes valores de P y Q. En particular, o aquí para efectos ilustrativos, como yo solamente les mencionaba, de los momentos que están relacionados con el problema de la escala, la rotación y la traslación, pues solamente se utiliza estos primeros momentos, ¿vale? Es por eso que no voy a escribir o no tengo escritas todas las ecuaciones, simplemente voy a escribir esas primeras tres, que son las que se ocupan para identificar las características de los momentos invariantes para el problema de escala, rotación y traslación. Quizás en el trabajo o tarea de investigación que hicieron, se encontraron que, bueno, que hay un grupo más de ecuaciones donde se pueden determinar otros momentos centralizados, ¿sí? Y aquí, bueno, les decía, simplemente se utilizan, al menos para el interés que yo tengo, esos tres, y simplemente hay que seguir la definición para poderlos implementar ahí en el algoritmo. Por ejemplo, para el momento 1, 1, simplemente otra vez, vean que la ecuación es la misma, viene la coordenada x menos su x promedio, y eso a la potencia 1, que es la potencia p, lo mismo para la coordenada y a la potencia 1, que es la potencia q,
y que multiplica la intensidad, donde ya sabemos que si es binaria, pues esta es la unidad simplemente, ¿sí? Y luego el momento 2, 0, aquí vean que P es lo que eleva es la potencia de lo que tiene que ver con X, y Q, que es el segundo subíndice, es la potencia que tiene que ver con la coordenada Y. En este caso, como ese subíndice es 0, pues entonces ese término, la potencia 0, se hace la unidad, por eso es que aquí no aparece escrito. Y ahora para el momento 0,2, pues la ecuación nos queda de esa forma. Entonces, para tomar o calcular los momentos invariantes, hay que encontrar estos primeros tres momentos y luego el resultado lo dividimos entre el momento 0 y entonces estamos encontrando los tres primeros momentos centrales normalizados. Ahora bien, ¿para qué se utilizan esos primeros tres momentos centrales normalizados? Pues para calcular ahora sí lo que se llama los momentos invariantes de Hue, que son estos, ¿sí? Estos son los 7 momentos invariantes de Hue, que es de Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 hasta Φ7, ¿sí? Los que aportan una mayor cantidad de información relacionado al problema de la escala y la rotación son los primeros dos, es decir, es el momento Φ1 y Φ2. Obviamente, si los escribimos todos, los 7, nos vamos a dar cuenta que no es que los otros no tengan variación o que no aporten información. A lo mejor la información que aportarán serán pequeñas variaciones, ¿sí? Pero los dos momentos invariantes de Hue que presentan un mayor cambio ante un objeto que está rotado y con diferente escala es el momento 1 y el momento 2. Ahora, ¿cómo los podemos calcular? Bueno, básicamente es esto, observen. El momento 1, que es el Φ1, es el momento central normalizado, 2,0, que sería este. Bueno, aquí cambia bueno, esta no es la ecuación que escribí directamente, esta es una imagen, por eso aparece diferente notación. Pero este símbolo habla, bueno, no estoy seguro del nombre del símbolo. Pero este símbolo me está representando el momento 2,0. ¿Sí? Es decir, el resultado que obtengamos aquí lo escribimos en esta ecuación. Y el siguiente momento central normalizado, que es este, lo escribimos aquí. Entonces, la suma de esos dos me van a indicar el primer momento invariante de Hue. Y luego, para el segundo momento invariante de Hue, ahora, en lugar de la suma que teníamos, sería la resta, se eleva al cuadrado y se le agrega 4 veces este momento, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, perdón, aquí nada más recordarles que estos, antes de sustituirlos aquí, hay que normalizarlos como previamente los vamos a dividir. ¿Sí? Cada uno de estos los dividimos entre el M00 para obtener los momentos centrales normalizados. Estos, que en realidad esos son los que se sustituyen aquí. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de cómo implementar los momentos invariantes de Hue. Y bueno, ya una vez que los tenemos, aquí, bueno, les pongo aquí como ejemplo una tabla donde se calculó el momento 1 y el momento 2. Aquí está. En este caso son dos objetos diferentes, donde cada objeto tenía diferente escala y orientación, pero vean qué es lo que sucede aquí con los momentos invariantes. Estos primeros 4 es el momento 1 que me representa un objeto. ¿Sí? O sea, estas son imágenes de un mismo objeto, ¿sí? Que pudo haber tenido diferente orientación y escala. Entonces, vean que independientemente de la orientación o la escala que tenía el objeto,
el momento 1, vean el resultado, si lo tomo a 2 o 3 cifras, es muy parecido, ¿sí? Y lo mismo sucede con el momento 2. Vean que de esos 4 objetos que les digo que estamos hablando de una misma clase, y cuando digo que que cuando hablo de una misma clase quiere decir que las 4 fotografías quizás pertenecen a una tuerca, nada más que tenía diferente escala y orientación. Sin embargo, estos momentos invariantes me están dando un valor muy similar. Pero ahora veamos los siguientes, que vamos a suponer que ahora estos, o más bien en la práctica, esas eran imágenes de otro objeto. Por ejemplo, de un, no sé, se me ocurre de un tornillo, por ejemplo, ¿sí? Donde igual ese tornillo tenía diferente escala y orientación, y sin embargo, vean cómo el momento invariante 1, pues hasta 3, 4 cifras, me dice que estoy hablando de un objeto de la misma clase. Y lo mismo, su momento 2 me dice que estoy hablando de un objeto de la misma clase. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo supongo que estas son las componentes de un vector? Estas son las componentes de un vector de 2 dimensiones, pues puedo calcularle su magnitud. Entonces, calculo su magnitud de este vector, de estos 3 vectores, y me van a indicar que estos primeros 4 vectores tienen la misma magnitud. Si hago lo mismo ahora contra los siguientes 3 vectores, de aquí hacia abajo, pues estos van a tener una magnitud también muy similar, ¿sí? Pero ahora si comparo la magnitud de este grupo de vectores, que puede ser la magnitud promedio, contra la magnitud promedio de este grupo de vectores, pues ahí ya voy a obtener una diferencia considerable, y entonces de esta manera ya puedo decir que en efecto este es uno, o estas 3 imágenes pertenecen a una misma clase, y que estas 4 imágenes no tienen nada que ver con la clase de este objeto, ¿sí? Pero vean que toda esa información yo la puedo establecer a partir de ¿quién? A partir de los momentos invariantes de Hu, que en este caso pues simplemente estoy utilizando los primeros 2, y con esos primeros 2 me es suficiente para discernir al menos entre estos 2 objetos, ¿vale? Si aquí en lugar de 2 objetos yo tuviera 3 o 4 objetos, pues ahí es necesario quizás sí contar con más información. En este caso, pues la información total que yo tendría serían los 7 parámetros. Y entonces lo que yo tendría que comparar, pues serían, para poder verificar si un objeto pertenece a una clase o a la otra, pues quizás comparar directamente los 7, ¿vale? Pero les digo, cuando en aplicaciones donde la cantidad de objetos no es tan elevada, perdón, la cantidad de clases, que estoy hablando de, no sé, 2, 3, hasta 4 o 5 clases diferentes, es muy probable que solamente con los primeros 2 o 3 momentos sea suficiente para poder establecer diferencias. Y aquí, bueno, como ejemplo, tengo 2 objetos y claramente se observa la diferencia que hay entre los momentos 1 y 2 de la clase 1 a la clase 2. ¿Sale? Entonces, ese sería el uso que le podemos dar a los momentos invariantes de Hu. Bueno, no sé si sobre esto que acabo de describir tengan alguna pregunta o comentario. Que sería básicamente como un complemento a a la actividad que ya habían hecho de investigar el concepto de los momentos invariantes de Hu. ¿Sale? Entonces, bueno, esto aquí ya les digo, es como ya información adicional, que igual si en algún momento lo llegan a utilizar para hacer una comparación, donde a lo mejor no sea tan simple hacer esa comparación de objetos, créanme que esta herramienta o estas características son muy adecuadas para llevar a cabo esa comparación. Obviamente bajo las condiciones que ya conocemos, donde previamente tenemos que procesar los objetos y llegar quizás hasta la parte
de segmentación y tener en formato binario cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario o pregunta sobre esto, vamos a dejar la sesión hasta ahí el día de hoy y continuamos en la siguiente, ¿vale? Que tengan buena tarde. Hasta luego.